Durante años nos dijeron que desaparecieron por el clima, que fue una extinción natural, que simplemente no pudieron adaptarse. Pero hay algo que nunca terminó de encajar, porque si los llamados hobbits humanos sobrevivieron aislados durante miles y miles de años en una isla pequeña, ¿por qué su historia terminó justo cuando otra humanidad apareció en el mismo lugar? La versión oficial siempre fue sencilla, demasiado sencilla. Hoy sabemos que no se extinguieron solos. En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? Durante décadas creímos conocer todas las ramas importantes del árbol humano. Pensamos que la historia estaba prácticamente completa, pero en la isla de Flores, en el corazón de Indonesia, el descubrimiento de unos diminutos homínidos obligó a reescribir capítulos enteros de nuestro pasado. Serían apodados los hobbits, no por fantasía, sino por su estatura de apenas 1 metro, su anatomía peculiar y su inesperada inteligencia. Su nombre científico, Homo floresiensis. Durante mucho tiempo, la pregunta fue una sola. ¿Cómo desaparecieron? ¿Fue una extinción natural? ¿Un desastre repentino? ¿Un colapso inevitable? Un nuevo estudio acaba de sacudir todo lo que creíamos saber. No se trata de una hipótesis aislada. Combina registros climáticos, análisis de estalagmitas, sedimentos volcánicos, restos fósiles y la evidencia de presencia humana moderna en la isla. Y cuando todas las piezas se colocan juntas, el panorama cambia. Para entenderlo, hay que retroceder a hace 61.000 años. En la cueva de Liang Bua, las estalagmitas conservan algo más que minerales. Guardan la huella química de un cambio climático profundo. Las precipitaciones comenzaron a descender de forma constante. No fue una sequía breve. Fue un proceso de miles de años en el que la isla se fue secando lentamente. Los ríos que antes atravesaban los bosques comenzaron a debilitarse. Las zonas de pastoreo se redujeron. El ecosistema empezó a tensarse. Y, cuando un ecosistema insular se debilita, todo depende de un equilibrio extremadamente frágil. Entre los primeros en sufrir las consecuencias estuvo el estegodón, un elefante pigmeo que constituía la presa principal de los hobbits. Su declive no fue un detalle menor, fue el inicio de un efecto dominó. Sin el estegodón, los hobbits perdieron su fuente esencial de alimento. Se vieron obligados a desplazarse, a seguir a los últimos grupos de fauna hacia zonas costeras, donde el agua aún persistía. Pero la sequía no fue el único golpe. En el registro sedimentario aparece otra señal clave. Una erupción volcánica que cubrió parte del territorio con ceniza. La vegetación cambió abruptamente. Los suelos quedaron alterados. Los corredores naturales que conectaban distintas áreas de la isla se fragmentaron. En un continente, una especie puede migrar. En una isla pequeña, no hay escapatoria. Cuando el entorno colapsa, la especie queda atrapada dentro de sus propios límites. Y es justo en este punto de vulnerabilidad cuando aparece otro actor en la historia. En los mismos rangos temporales en que los hobbits comienzan a perder territorio, surgen los primeros indicios claros de Homo sapiens en Flores. No llegaron en números masivos. No fue una invasión visible. Pero en una isla limitada, no se necesita una gran población para alterar el equilibrio. Los humanos modernos poseían herramientas más eficientes, estrategias de caza más sofisticadas, una capacidad para explotar recursos de manera más amplia y flexible. No existen pruebas de conflicto directo, no hay señales de enfrentamientos violentos, no se han encontrado armas incrustadas en huesos. Pero la ausencia de violencia no implica ausencia de presión. Hubo superposición territorial, competencia por los mismos espacios costeros, competencia por el agua, competencia por las mismas presas en un ecosistema ya debilitado.
Lo que para Homo sapiens representaba expansión natural hacia nuevas tierras, para los hobbits significó una presión súbita en el peor momento posible. Y en islas pequeñas, la competencia no necesita guerra para ser letal. La combinación fue devastadora. Sequías prolongadas, pérdida de megafauna, erupciones volcánicas y la llegada de otra humanidad. Si uno solo de estos factores hubiera fallado, los hobbits quizá habrían resistido miles de años más. Habían sobrevivido en Flores durante un tiempo inimaginablemente largo, aislados del resto del mundo. Pero hacia hace 50.000 años, su rastro desaparece por completo. No hay transición gradual. No hay mezcla prolongada. Simplemente dejan de aparecer en el registro fósil. Lo inquietante es que este patrón no es único. En distintas islas del planeta ocurrió algo similar, cuando los humanos modernos llegaron a ecosistemas ya frágiles. Desaparecieron las aves elefante, desaparecieron los moas, desaparecieron los lémures gigantes, y ahora sabemos que también desapareció otra especie humana. La historia de los hobbits no es solo la historia de un linaje perdido, es la evidencia de que nunca estuvimos solos en este planeta. Durante miles de años coexistieron distintas humanidades, y cada vez que una de ellas desapareció, algo cambió para siempre. Su extinción no es simplemente un misterio arqueológico, es un espejo. Nos obliga a mirar el impacto que nuestra especie ha tenido incluso desde tiempos remotos. Nos recuerda que la expansión humana, combinada con cambios ambientales, puede transformar ecosistemas completos en periodos sorprendentemente breves. Comprender por qué desaparecieron no es solo una cuestión del pasado, es una forma de entender quiénes somos y cuál ha sido, desde el principio, la huella real de nuestra presencia en el mundo. Durante decenas de miles de años, esta historia permaneció enterrada en una cueva. Hoy, las estalagmitas, los sedimentos y los huesos están contando algo distinto a lo que creíamos. Los hobbits humanos no se extinguieron simplemente por azar. Y quizá, al aceptar esa posibilidad, estemos reescribiendo uno de los capítulos más sorprendentes de nuestra propia historia. Porque la pregunta ya no es solo qué les ocurrió a ellos. La pregunta es qué significa eso para nosotros. Y así termina esta historia, una que estuvo enterrada durante decenas de miles de años, y que hoy vuelve a la luz para recordarnos lo poco que conocemos de nuestro propio pasado. Si este viaje te hizo pensar, sorprenderte o ver la evolución humana con nuevos ojos, no olvides apoyar el contenido. En Documentes Curiosas, seguimos explorando hallazgos que cambian lo que creíamos saber sobre el mundo. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo misterio.